que nos acompaña, y en segundo lugar, abrir el espacio para que el auditorio pueda preguntar, comentar, por medio del chat, ¿sí? Se anotan la inquietud, la pregunta en el chat y nosotros recuperaremos esa información para que se pueda agilizar la interacción y que no haya, y que nos alcance el tiempo, que son 2 horas aproximadamente, porque el equipo es muy generoso para poder responder o abordar todas las problemáticas. Ahora le voy a ceder la palabra a Gala, que va a hacer la introducción de este espacio. Muchas gracias a todas, todos y todos por sumarse. Hola, primero que nada, buenas tardes a todos y bueno, muchas gracias por sumarse a esta jornada que organizamos. No estoy teniendo problemas con el dispositivo, así que no me van a poder ver la cara, pero bueno, cuestiones de último momento. Bueno, pensamos este encuentro un poco para hablar, bueno, lo que es la educación sexual integral, que como sabemos en nuestro país está estipulado por ley desde el año 2006, que en los establecimientos educativos de todo el país, tanto públicos como privados y en todos los niveles, los estudiantes tienen derecho a recibir educación sexual integral de forma transversal y no solo abarcando lo que es el aspecto biológico, que es a lo que por ahí uno más siempre apunta cuando da educación sexual, sino también considerando los aspectos psicológicos, sociales, afectivos y éticos. Pero bueno, sabemos que en lo que es la formación docente no nos queda muy claro por ahí lo que significa esto. Quizás lo digo desde mi visión como estudiante, pero ¿cómo podemos integrar lo que es la educación sexual integral a nuestras prácticas educativas y hacerlo de una forma concreta para que llegue como tiene que llegar a todos los alumnos en todas nuestras aulas? Bueno, estas son como algunas de las cuestiones que nos planteamos y que esperamos que nuestras invitadas puedan responder hoy, así que les voy a ceder la palabra para no extenderme mucho más, no sin antes agradecerles enormemente por haber venido, por haber estado presentes acá hoy y por brindarnos todas las herramientas que ustedes tienen para esclarecer todas estas cuestiones. Muchísimas gracias. Estaba tratando de activar el micrófono y no respondía. Bueno, en función de esta presentación, no sé si ustedes organizaron su participación de alguna manera. Nosotros no queríamos cerrar el espacio a partir de preguntas concretas, y habíamos conversado con anterioridad algunos ejes acerca de los cuales podrían versar las intervenciones, así que les cedemos la palabra para que ustedes nos vayan diciendo cómo las acompañamos. Sí, si quieren, empiezo yo. Me presento. Mi nombre es Gabriela Onraita, estoy trabajando en la Subdirección de Desarrollo Curricular, puntualmente en el tema de ESI, o sea, sería como referente de ESI y género en el equipo de desarrollo, y puntualmente trabajando como en un subequipo que llamamos Agendas Otras. Bueno, va a ser breve mi intervención. De algún modo quería abrir, y la parte, digamos, más interesante va a venir después. Para comenzar, yo quería, ustedes buscaron un título a este encuentro, tenía que ver con, bueno, formación docente, qué, cómo, por qué. Y yo, bueno, un poco invertí el orden de las palabras y quería empezar un poquito por el final. ¿Por qué la ESI en la formación docente inicial, en la formación docente?
Y quería comenzar haciendo alguna descripción de la situación puntualmente en dos aspectos. En lo que tiene que ver con la violencia de género y lo que tiene que ver con el mundo del trabajo. Bueno, lo que tiene que ver con violencia de género, me voy a basar en algunas estadísticas que presenta el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, respecto de las llamadas telefónicas al número 144. Bueno, en el año que en curso, en el 2020, hubo un total de 81.677 llamadas. En el contexto de ASPO, 60.449. Lo que se observa es un aumento de las llamadas en los meses de abril en adelante, siendo el mes de julio el mes con más cantidad de llamadas. Por ejemplo, en el mes de marzo hubo 266 llamadas y en el mes de julio hubo 336 llamadas. A su vez, en el mes de septiembre decrecieron las llamadas. Hay un total de unas 279 llamadas. Una lectura rápida que podemos hacer de esto es que a mayor situación de encierro en los hogares, mayor incidencia de las violencias allí. Una vez que se hacen las llamadas, se derivan intervenciones. La provincia de Buenos Aires tuvo 13.219 intervenciones en situaciones de violencia. Cava, 3.729. El total de entre Cava y la provincia son el 74% de todas las intervenciones en violencia de género del país. Esto, digamos, una lectura podría ser que no quiere decir que en esta zona es donde hay más situaciones de violencia, porque por ejemplo en Tucumán se registran más situaciones de violencia. Lo que hay son más llamadas, hay más pedidos de auxilio. Podría ser que las mujeres en esta zona estamos más entrenadas para pedir ayuda frente a las situaciones de violencia, pero las situaciones de violencia están. De esas llamadas, el 89% tienen que ver con violencia doméstica. Todas acusan violencia psicológica. 67% violencia física. 36% violencias económicas. El 12% violencia sexual. Hay un 2% de esas llamadas, pero lo voy a traducir en números, que son 524 mujeres que están embarazadas o estaban embarazadas en el momento de hacer la llamada. Y hay un 3%, que son 592 mujeres que sufren algún tipo de discapacidad en el momento de hacer la llamada. Los agresores son, en un 44%, pareja de la persona que hace la llamada. En un 40%, expareja. Con lo cual, hay un 84% de agresores que tuvieron o tienen un vínculo de pareja con la persona agredida. Hasta el mes de septiembre hubo un femicidio cada 32 horas. En total hubo 181 femicidios. Pero hay además 27 muertes violentas que harían un total de 208 femicidios presuntamente. De esta cantidad de femicidios quedaron 193 niñas sin mamá, porque el 56% de esas mujeres eran madres. Además, hubo 167 intentos de femicidios más, sin éxito, por suerte. No sabemos por cuánto tiempo. O sea, que hay un total de 375 ataques a mujeres. El vínculo del agresor de los femicidios es pareja o expareja, un 63%, digamos ya el femicidio concretado, y familiares. O sea, en general son cercanos. Hay un 76% de
de sujetos cercanos a la víctima de femicidio. Ocurre en el domicilio de la víctima o en el del familiar al cual presuntamente han pedido auxilio, digamos. Lo que indican estas estadísticas es que contra el sentido común, que dice cuidarse de desconocidos, bueno, acá parecería ser que justamente los hechos de femicidios ocurren entre los conocidos y a puertas adentro. Y otra cuestión tendría que ver también, algunas cuestiones de sentido común, la naturalización de los vínculos de violencia al interior de las familias, al interior de los hogares, al interior de las parejas. Bueno, esto, digamos, en cuanto, muy así, digamos, esporádicamente, los últimos datos, lo que tiene que ver con femicidios, son del ámbito judicial, no son de los ministerios de mujeres. En cuanto a la situación económica, ha habido un ingreso masivo de las mujeres al ámbito económico. Pero la OIT dice que los logros de las mujeres no están de acuerdo con la situación de la mujer real en el ámbito laboral. Dicen que las mujeres tienen menos oportunidad de trabajo, hay disparidad, hay más posibilidades de permanecer desocupadas, tienen posibilidades de acceder a menor carga horaria de trabajo, hay peor calidad laboral para las mujeres, hay desigualdad salarial, aún en los países con políticas de género ya, digamos, de muchos años, esa brecha es del 23%, menos para las mujeres, o más para los varones, y hasta 45% menos por hora, digamos, el pago por hora. Hay una proporción de mujeres, la proporción de mujeres se reduce a medida que asciende la jerarquía o la remuneración. O sea, cuanto más remuneración, menos cantidad de mujeres en ese ámbito de trabajo. Por ejemplo, hay un dato interesante respecto de 1.000.000, se me perdió, acá, 1.000.000 y menores ingresos, 1.103.000 mujeres, 525.000 varones. Mayores ingresos, 1.029.000 varones, 596.000 mujeres. O sea, está invertido la cuestión casi exactamente de acuerdo a la brecha de mayor ingreso o menor ingreso. Y otro dato muy interesante es lo que tiene que ver con el trabajo remunerado y el trabajo no remunerado. Las mujeres tenemos 5 horas de trabajo remunerado, los varones 7 horas de trabajo remunerado. Las mujeres, en cuanto al trabajo no remunerado, las mujeres tenemos 4 horas de trabajo no remunerado, los varones tienen 1 hora y media de trabajo no remunerado. El trabajo no remunerado se entiende que es el trabajo que se dedica a las actividades en la casa, al cuidado de quienes necesitan cuidado, niñas y ancianes, bueno, donde hay una gran asimetría. En este sentido, hay mucho trabajo en esta cuestión en los ministerios de mujeres, géneros y diversidades, porque se entiende que esta brecha es una de las mayores causas de desigualdad entre los géneros. Bueno, espero no haber cansado con los números y con las estadísticas, pero me parece que es importante como para pintar un estado de situación. Además, digamos, agregando a esto algunas cuestiones que tienen que ver con la dignidad humana y con las cuestiones de discriminación,
burlas, acoso que sufrimos los cuerpos feminizados, disidentes y las mujeres en los ámbitos laborales, en todos los ámbitos de la vida y puntualmente también en los ámbitos educativos. Con lo cual, bueno, ahora podría surgir la pregunta, ¿cuál es el aporte que a este estado de situación, que es actual, o sea, no es de la situación del 2006, cuando comenzamos con las políticas de ESI, es la situación actual? ¿Cuál es el aporte de la educación? Bueno, como dijo la compañera Gala, nosotras tenemos la ley nacional y la ley provincial de educación sexual integral, pero sabemos que no es suficiente con eso. Pero sí es un marco muy importante para nuestras acciones. La ley es una pedagogía, una política pública, una pedagogía crítica, integral y con perspectiva de género. Es contrahegemónica, porque pone en cuestión los modos hegemónicos de construir el vínculo entre los géneros. Los lineamientos de la ley están basados en los derechos humanos, justamente en la ley provincial ya está muy explícitamente dicho que está relacionado con la perspectiva de género y de derechos humanos. La perspectiva de género atiende, como ya dije, a revisar el vínculo y a trabajar lo que tiene que ver con el respeto a la diversidad y el modo de vivir el cuerpo, a la deconstrucción de las prácticas violentas con respecto al diferente, a los desaprendizajes múltiples y puntualmente a los desaprendizajes que las masculinidades tienen que poner en marcha, que es algo que además tienen que hacer ellos. Nosotras podemos acompañar, podemos habilitar, como hacemos, pero es algo que tienen que hacer ellos. Y por otro lado, revisar las epistemologías disciplinares, los discursos académicos y los discursos pedagógicos que además también están atravesados por las categorías patriarcales. En cuanto a la Dirección de Educación Superior, bueno, tenemos el compromiso, dos compromisos. Por un lado, el reconocimiento de todo el trabajo que en la formación superior se viene haciendo. Nosotros sabemos que a partir de que se implementa la ley ESI, hubo acciones formativas en los niveles y modalidades que no alcanzaron al nivel superior. Con lo cual, la instalación de la ESI o las prácticas en ESI tienen que ver con las voluntades, las militancias de algunos institutos y de algunos sujetas en los institutos. Así que, digamos que el compromiso es la plena instalación de la ESI, tanto por el aspecto curricular, por la presencia de la ESI y la perspectiva de género en el currículum, como también por la presencia en la vida institucional, las cuestiones que haya que transformar en las culturas institucionales. En cuanto al reconocimiento, bueno, nosotras estuvimos trabajando a partir del mes de septiembre en mesas de trabajo con algunos institutos, entre los cuales estaba el 127,
nuestra idea era, bueno, un primer acercamiento y empezar a trabajar conjuntamente, justamente en vistas a la construcción curricular. Allí encontramos algunas cosas que quiero compartir brevemente. No, ¿vamos bien hasta acá o estoy cansando? ¿Bien? Muy bien, sí. Bueno, algunas cuestiones que quiero compartir brevemente. En primer lugar, encontramos que hay trabajo en ESI en perspectiva de género. Encontramos que ese trabajo nosotros llamamos presencia-ausencia, que hay presencia y que hay ausencia, que hay institutos en los cuales hay ausencia de trabajo en ese género desde esta perspectiva que nosotras queremos. Siempre, nosotros sabemos que toda educación es sexual, o sea, que alguna tramitación de la cuestión de sexualidades hay, o sea que esa ausencia es un modo de presencia que queremos transformar. Y en cuanto a la presencia, también veíamos que hay distintos modos de presencia. Por un lado, en aquellas instituciones donde los equipos directivos, los equipos de conducción acompañan la actividad, hay como más apertura en las actividades. Por ejemplo, se celebra la Semana de la ESI, se sale a la comunidad, se trabaja, hay un proyecto institucional que sostiene las prácticas de los docentes. Aquellas instituciones en las cuales los equipos directivos no están comprometidos con el trabajo, con la ESI, con la perspectiva de género, hace que las docentes o les docentes que trabajan en este sentido lo hagan o en forma particular o asociándose con compañeras o compañeros que con los cuales pueden trabajar esto. Y se hace más silenciosamente en el entramado curricular. Ellos perciben que por ahí el otro trabajo es como que tiene mayor solvencia. Y son distintos trabajos. Lo digo acá porque veo a Ana Crisol de Coronel Suárez, que un poco se sorprendía cuando contaban las compañeras que hacían jornadas y que hacían conversatorios y que llevaban personalidades destacadas. Bueno, son como formas diferentes de trabajar, pero digamos que ambos trabajos son muy valiosos y valederos y muy reconocibles por nuestro equipo, al menos. Otra de las cuestiones que encontramos es que las puertas de entrada, bueno, además de las voluntades y las militancias docentes, tienen que ver con algunos hechos que irrumpen en la vida institucional. Estos hechos pueden ser, por ejemplo, las presencias de los cuerpos trans que producen movimientos espaciales en los institutos administrativos. Bueno, podría ser una de las cuestiones. Otra de las cuestiones es cuando ocurre un femicidio o hechos de violencia que producen reacomodamientos en las instituciones. En todos los casos encontramos que los hechos, lejos de dejar a los sujetos en el tratamiento de esa instancia puntual, hace que tomen el hecho y que lo potencien para trabajar en el enfoque epistemológico que la ley nos indica, que se trabaje la perspectiva de género, o sea, no quedarse, por ejemplo, en la judicialización o en el enfoque judicial del trabajo con la ESI. Bueno, otra de las puertas de entrada muy común es la demanda de los estudiantes, las estudiantes y los estudiantes. Cuando nosotros empezamos, pensamos, bueno, que decíamos demanda de los estudiantes, y decíamos, bueno, hay que pasar de la demanda, y la verdad es que ya habían pasado de la demanda. Los estudiantes tienen una implicancia y tienen decisiones y tienen construcción de conocimiento en lo que tiene que ver con la perspectiva de género y ESI en algunas instituciones. Bueno,
en cuanto a lo que quería contar de las mesas es esto, bueno, también algunas resistencias que aparecen, bueno, las distintas resistencias que tienen que ver desde los conservadurismos hasta las formaciones de los compañeros, bueno, que iremos trabajando y seguiremos trabajando como ya comenzamos a hacerlo. La perspectiva de género en los institutos es también tomada en forma, digamos, el entramado curricular, por lo que nosotros observamos especialmente en historia, prácticas del lenguaje o lengua y literatura, geografía. No tenemos mucho registro, por ejemplo, de las ciencias exactas. Bueno, por último, creo que hasta aquí, sí. En tal caso, todo lo que después conversemos seguramente abonará la conversación y no quiero tampoco extenderme más. Así que bueno, muchas gracias. Presento a Marcela Nicolazo, que es magíster en Ciencias Sociales, en Educación, que nos está coordinando en el trabajo de construcción curricular. Bueno, nada más, Marce. Ahí. Bueno, buenas tardes. Ya saludé por chat, pero aprovecho, ahora que con algunos nos estamos mirando a los que tengo en pantalla. Bueno, gracias, muchas gracias por la invitación. Como les dijo Gabriela, en este momento estoy coordinando una parte del equipo de la subdirección curricular, particularmente quienes nos estamos encargando de este desafío de construir los nuevos diseños curriculares para la formación docente de nivel secundario, que van a ser nuestra prioridad, ¿sí? Lo que les quiero anticipar para no generar expectativas exageradas al respecto, mi intención es contarle, acá me acompaña Guido, que es parte del equipo también, y estaba Maricruz, a quien Gabriela generosamente bautizó como Marisol, es Maricruz. Así que bueno, cualquier cosa, y bueno, y Gise, que es parte institucional, pero somos todo parte de un equipo integrado de formación docente. Así que cualquier cosa van a seguir contribuyendo a lo que yo diga. Lo que les puedo contar junto con mis compañeras y compañeros es cómo estamos pensando esa construcción de los diseños y quizás no se van a dar cuenta que no hay definiciones cerradas, ni mucho menos, pero sí un modo de pensarlos, ¿sí? Así que creo que la invitación de parte nuestra es a contarles esto y a que ustedes puedan preguntarnos en todo caso, sabiendo por anticipado que no tenemos todas las respuestas, salvo algunas provisorias que estamos construyendo al interior de Superior, ¿sí? Yo quisiera arrancar, quiero aprovechar que hay estudiantes y que hay docentes para contarles antes que nada qué concepción tenemos nosotros de lo que es un currículum. Digo, yo puedo hablar también de una parte de lo que es el currículum y la construcción curricular en términos generales, pero sin duda, para pensar en el currículum hay que pensar en términos de políticas curriculares, es decir, tienen que ocurrir muchas otras cosas, no solamente un nuevo diseño curricular. Eso antes que nada. En el diseño curricular podemos dejar nuestra palabra, nuestro posicionamiento, nuestra letra, y que es fundamental. Sí, es fundamental. Lo que quiero decir es que eso además necesita de otro conjunto de decisiones y de políticas para que algunas cosas ocurran, ¿sí?
Entonces me gustaría, retomo, aprovechando que hay estudiantes y que hay docentes, antes que nada contarles nuestra concepción de currículum. El currículum expresa un proyecto de vida en común. Se los voy a decir así de sencillo. Uno le puede poner muchas otras características más técnicas, pero antes que nada, y para entender por qué estamos hablando de los nuevos diseños y de la ESI, ¿sí? Tiene que ver porque expresa eso. Pensar en nuevos diseños es pensar en algún tipo de contribución para la construcción de una vida en común. En ese sentido, el documento que es el diseño curricular es un documento de política pública, como ya también estuvo anticipando Gabriela. Por lo tanto, no es menor, es una instancia sumamente importante esa construcción, ¿sí? En este caso estamos hablando de diseños curriculares o de una construcción curricular de formación docente, con lo cual lo que estamos diciendo o lo que estamos sentando algunas bases en esa política pública es cuál es el lugar que estamos entendiendo que tienen las y los docentes, les docentes, en la construcción de esta vida en común. Y si retomo lo que dijo recién Gabriela, la presentación que hizo y la pregunta de entonces ¿por qué estar pensando la ESI en formación docente? Sin duda es porque creemos que la docencia tiene mucho para reflexionar y para intervenir en los modos en que construimos esa sociedad, cómo podemos hacer para que algunas cosas distintas ocurran en términos de mayor igualdad, de mayor justicia, de menor crueldad, ¿sí? Porque hay cosas que hay que decirlas así. De lo que estaba hablando Gabriela, fundamentalmente era de dolor, de violencia, entre otras cosas. Entonces, habiendo dicho esto, empiezo a contarles cómo estamos pensando, qué lugar estamos pensando para la perspectiva de género y para la ESI en esta construcción curricular. Por ahí, quizás cuando Gala abrió, nombró la palabra transversalidad. Dijo, tenemos derecho a la ESI en su transversalidad, etcétera. Una de las cosas justamente que estamos pensando fuertemente en el equipo es cómo hacer que la perspectiva de género, la ESI, se experimenten, se vivan, se respiren en las instituciones y que se supere esa noción que hemos aprendido a la fuerza de transversalidad, donde algunas cuestiones están fuertemente declaradas, son fundamentales en la palabra escrita, son fundamentales en los fundamentos, justamente, y después queda como librado a ciertas buenas voluntades o ciertas asociaciones o ciertas militancias, a ciertos intereses, y no se diluyen, en algunos casos, esta fuerza con la que fueron enunciadas en los fundamentos. Entonces nosotros estamos pensando en pensar la perspectiva de género en el marco de una trama de perspectivas que para nosotros son fundamentales, a las que nosotros llamamos, en principio, perspectivas estructurantes o sentidos estructurantes. ¿Qué quiero decir? Son esas paréntesis, ¿de qué hablo cuando hablo de perspectivas? Tampoco para que suene a simplemente una elección teórica, ¿no? O un modo de mirar las cosas porque uno las elige teóricamente. En realidad, cuando uno habla de perspectiva, está hablando de posición y de posicionamiento. Estamos hablando de perspectivas en serio. Son modos de mirar el mundo, son lentes por las cuales uno mira el mundo, pero porque tienen que ver con sus condiciones de vida, con las relaciones concretas en que se ha constituido, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de algunas perspectivas estructurantes que tendrán los nuevos diseños, estamos hablando de eso,
¿sí? De formas de posicionarse en el mundo y en las relaciones para poder mirar. Una de esas perspectivas, yo les voy a nombrar 4 de las que para nosotros son imprescindibles. Una de ellas es la perspectiva de género, la perspectiva intercultural, la perspectiva ambiental y América Latina como lugar de enunciación, ¿sí? Después ustedes van a ver algunos otros enunciados que para nosotros son fundamentales, pero digo, estas 4 perspectivas, que además son 4 perspectivas como si fueran las caras de un prisma, pero en realidad lo que da la visión del conjunto es el prisma mismo. Digo, nosotros estamos pensando que América Latina como lugar de enunciación, desde allí miramos a la condición, a las situaciones, tanto la problemática de género como la interculturalidad desde ese lugar, y si nos posicionamos desde la interculturalidad, miramos de un modo América Latina, ¿se entiende? Digo, desde el lugar que uno entre lo mira como trama, no como perspectivas fragmentadas. Un poco esa es la idea de que la perspectiva de género sea estructurante de los próximos diseños. Ahora, no queremos tampoco que ocurra lo que ha ocurrido a veces, y no quiero generalizar porque Gabriela muy bien hizo el reconocimiento de la cantidad de experiencias y de prácticas maravillosas que ocurren en los institutos. Eso no quita, ¿sí?, una crítica hacia el interior de que no hemos garantizado quizás las condiciones, o no se han garantizado las condiciones para que esto sea en todos los lugares, ¿sí? Y que realmente haya sido una política o haya garantizado el derecho de todas, todos, ¿sí? Entonces, digo, aún reconociendo todo lo bueno que ocurrió, también es cierto que es posible pensar en otras condiciones para que ocurra mejor aún y que no quede librado a las buenas voluntades. Entonces, para superar un poco esto, lo que pensamos también es que no solo tienen que ser enunciadas como perspectiva estructurante, sino que puede formar parte, muchas de estas, no voy a hablar solo de género, ahora estamos hablando de género, pero el conjunto de estas perspectivas, muchos de sus aspectos o problemas serán recogidas en alguna unidad curricular en particular, ¿sí? Pero aun cuando no sean recogidas en alguna unidad curricular en particular, estamos tratando de construir, y en eso van a participar también, ahora les voy a contar un poco cómo, el conjunto de los institutos, estamos pensando en problemas o ejes articuladores, es decir, problemas que aparezcan en las distintas unidades curriculares de las distintas carreras y que den cuenta de la necesidad de abordar estos problemas. No sé si me van siguiendo hasta ahí. A mí me tocó cruzar la complejidad de la perspectiva de género de la ESI con la complejidad del currículum. Así que no me exijan demasiado. Vamos a tratar de que se entienda. Y además, lo que entendemos, además de que haya problemas y ejes articuladores que atraviesen toda la formación, es decir, que estén explicitados, ¿se entiende esto? No que estén librados a ver cada institución cómo lo hace, sino que haya una propuesta explícita acerca de esto, más allá de los espacios de definición que puedan tener las instituciones. Eso nunca va a ser limitado, eso siempre va a existir, pero además la idea es que haya explicitaciones, ¿sí?, sobre algunos temas que nosotros consideramos que son importantes, imprescindibles. Pero además de eso, estamos pensando, y esto de la mano con la organización institucional y con otro tipo de políticas, que además exista en la formación misma y explicitado como propuesta curricular, experiencias comunes de formación. Es decir, que esto se pueda vivir, se pueda atravesar, no solamente en el marco de lo que convencionalmente uno entiende que es docentes con su grupo de estudiantes, sino otro tipo de experiencias de formación, y acá me voy a detener un poquito. Un antecedente que tenemos de esto en alguna de las carreras son los TAIM, ¿sí?, que no los tenemos en todas las carreras y que tampoco funcionan de la misma manera en todos los lugares. Pero es una
una propuesta de integración disciplinaria y de integración de los equipos docentes y de los equipos de estudiantes muy interesante, que puede ser una de las formas de experiencias que se proponen. ¿Por qué remarcamos lo de experiencia? Porque tiene que ver con una formación no solamente basada en lo que uno lee, escucha, ¿sí? No está centrada solo acá, ¿sí? Es una formación que tiene que ver con la piel, con el cuerpo, con el encontrarse, con ir al encuentro de otros, con estar abiertos a otras voces, a otras miradas y a otro tipo de relaciones que quizás en el cotidiano de las instituciones no estamos acostumbrados. Digo, un ejemplo bien de lo curricular, hoy lo hablábamos con el equipo. Si ustedes ven la fundamentación de los diseños curriculares, cualquiera, los invito a que hagan el ejercicio con cualquier diseño, de cualquier provincia, de cualquier carrera, de cualquier país. Aparece una variedad de formatos de unidades curriculares, una variedad increíble. Los invito a que recorramos, ustedes son de los institutos, pero recorran el conjunto de los institutos, cuál es la variedad predominante en todos. La materia como la conocemos, ¿sí? Entonces digo, lo que queremos proponer además es que justamente para hablar de estos temas, miren las 4 perspectivas de las cuales le hablé recién, justamente nos interpelan a plantearnos nuestros propios modos de mirar, hablar, pensar, sentir el mundo. Estamos hablando de cómo estamos inscriptos nosotros desde el género, desde nuestras culturas, desde cómo sentimos nuestra nacionalidad o no. Digo, son todas cosas que nos interpelan primero a nosotros como docentes. Y que entonces pensar una relación diferente entre docentes, mundo, estudiantes, este tipo de saberes, entendemos que requieren de distintas experiencias de formación que no solamente son el formato materia. No sé si se entendió hasta ahí. Bien. Entonces, estamos pensando en, además, que esto sea acompañado no solamente por el proceso, que ahora les voy a contar en qué va a consistir rápidamente y en qué punto estamos. Esto va a ser acompañado además por procesos de desarrollo curricular, es decir, junto con que nosotros estemos haciendo el proceso de construcción de los diseños, además al conjunto de los docentes de los institutos, les va a llegar estas cuestiones que para nosotros son estructurantes, son fundamentales, van a ser traducidos a modo de documento de trabajo, de propuesta, es decir, que va a ir en paralelo. Esa es un poco la idea que tenemos en este momento. ¿En qué punto estamos? Nuestra idea es que los nuevos diseños puedan estar para el 2022. Es una primera idea. Para eso, el año próximo vamos a estar trabajando fuertemente en esa construcción. Si todos interpretaron bien lo que dije al principio, que el currículum es la expresión de un proyecto de vida en común, y esto no significa de ningún modo que todos estemos conformes, que todos lo compartamos, ¿sí? Digamos, es una cuestión de decisiones, de establecimiento de acuerdos, es un largo proceso, es un territorio de disputas, donde finalmente hay que tomar decisiones, ¿sí? Entonces, todo ese proceso no se hace ni rápido ni con pocos. Esa es nuestra primera definición desde que asumimos la responsabilidad. Esto se hace en un proceso participativo, se hace como venimos haciendo hasta ahora con mesas de trabajo, con mayor o menor sistematicidad,
también con procesos de consulta, habrá procesos de consulta sin duda de distinto tipo, pero sobre todo habrá mucha conversación y mucho diálogo con el territorio, con las instituciones y también con otros referentes que no están al interior de los institutos. Porque un proyecto político, cultural, educativo, como es la educación y la formación docente, no se hace solo con los que estamos adentro del sistema educativo, porque esto también afecta a la vida de otros colectivos, afecta como sociedad, con lo cual es legítimo que también puedan expresar sus voces en alguna de las mesas quienes son referentes por fuera de los institutos de formación. Entonces, lo vamos a hacer con mesas de trabajo, en un trabajo participativo. Vamos a construir con ustedes representando al universo de las instituciones, todas estas definiciones que no les podremos dar ahora, sino simplemente esta propuesta, es porque las iremos elaborando en conjunto también en este proceso, ¿sí? En este momento estamos elaborando estas fundamentaciones, estamos sentando las bases, este piso común, para poder llevar a la discusión y a la conversación todas estas cosas. Estamos armando el dispositivo general de trabajo y bueno, básicamente estamos tratando de ver cuál es la mejor manera de invitarlos a formar parte de esta construcción del proyecto de formación docente, en este caso en una partecita que nos toca a nosotros, que es la construcción curricular. Digo esto, no, y vuelvo con esta cuestión, no para subestimar, ¿sí? O subvalorar el papel que tenemos en esto, pero también cuando escuchaba la presentación que hizo Gabriela, dije, nosotros con esto tenemos mucho para hacer, pero no solos. Digo, quizás sin nosotros no se podría, porque nosotros tenemos un papel importante ahí, pero solos obviamente no. Entonces, lo que no vamos a resignar es nuestra participación y nuestra propuesta en términos de ir hacia la construcción de una sociedad que sea mucho más justa, más igualitaria, e insisto, donde el proyecto fundamental sea más humano y sin tanta crueldad y sin tanta dominación y tanta muerte y tanta opresión como señaló al inicio Gabriela. Bueno, yo no sé si mis compañeros quieren agregar algo que sea fundamental a esto, si no, esperamos a que si surge alguna pregunta puntual lo podamos seguir conversando. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Les parece hasta acá? Así le cedo la palabra a mi compañera Mónica. Bueno, les recordamos a todo el auditorio que si van surgiendo preguntas las pueden explicitar en el chat y después las recuperamos para el momento donde se inicie la interacción entre las expositorias y el auditorio. Mónica, tengo abierta la presentación. ¿Presento o presentás vos? ¿Cómo preferís? Intento presentarla yo. Perfecto, buenísimo. Bien. Bueno, buenas tardes a todas, todos y todes. Mi nombre es Mónica, soy profesora y licenciada en Geografía y desde hace varios años trabajo en temas de género. Durante muchos años trabajé en el Instituto 41 de Adrogué y también, quizás un poco menos tiempo, en el 35 de Monte Grande. En ambos casos, en la carrera de Geografía, en el Instituto 41 también en la carrera de Historia, lo cual me da una mirada bastante amplia de lo que son las ciencias sociales. Y les confieso que desde hace muchos años trabajo estas cuestiones de género, lo cual al principio me sentí como muy sola en el desierto, y hoy día me parece maravilloso estar acá, en esta instancia, y hablando de estos temas que otrora era imposible por lo menos de salir de pequeños grupos, ¿no? Hoy está muy instalado, y en esto por supuesto que tiene que ver mucho el movimiento, o los distintos movimientos del feminismo.
Hasta ahora lo que hizo Gaby fue plantear cuestiones de qué estamos pensando para abordar la ESI en la formación docente en este proceso de construcción curricular. Y en el caso de Marcela, ella lo que hizo fue plantear cuestiones muy macro de política pública, educativa y cultural. Y ustedes dirán, ¿qué hago yo acá? ¿No? Yo también recién me preguntaba, digo, ¿y qué estoy haciendo acá? Digo, bueno, acá bajamos así, ¡zum!, a tierra, ¿no? Y me lleva esto de plantear cosas que vemos en geografía, que es el juego interescalar. El juego constante entre distintas escalas, que vamos de lo local y de golpe estamos viendo lo local desde lo global o articulado con lo nacional. Y es un trabajo constante que hacemos quienes amamos a la geografía, ya sea como geógrafos, como profesores, como licenciados, etc. Y también en esto vinculado con la escala temporal. Por eso, yo pregunté previamente quiénes eran los que iban a estar escuchando, si eran estudiantes, si eran alumnos, de qué carreras, de qué áreas, de qué líneas de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces puede ser que muchas de las cosas que yo vaya a decir ahora, que he bajado fuertemente a lo que es geografía de género, pero que está fuertemente vinculado con lo que las dos colegas del equipo de construcción curricular plantearon. Entonces, pido disculpas para aquellos que a lo mejor también les puede resultar novedoso, que no estén como diciendo, ¿y esto de la geografía qué es? Porque eso es una pregunta que los que hacemos geografía más de una vez nos dicen, pero geografía de género, ¿qué tiene que ver? ¿No? Esto es una pregunta muy, muy común. A ver, ¿cómo es? Bueno, hasta que empiezan a escucharnos o empiezan a leernos, y ahí se empiezan a dar cuenta de un montón de cosas que quiero compartir con ustedes. Entonces, vamos a ver si me sale bien, perdón, borré esto, vamos a ver si me sale bien, pero tengo una presentación que me puede ir orientando, no la estoy viendo ahora, esperen un segundito, voy a buscar a la otra, una ventana, aquí está. Bien. Entonces, algunas de las cosas que me voy a plantear, no sé si estamos viendo bien todos lo que Sí, yo estamos estoy viendo. planteando. Sí. Perfecto. Sí. Bueno, Sí, algunas sí. ideas que tienen que ver con geografía, con perspectiva de género, entendiendo perspectiva de género, justamente muchas de las cosas que planteó recién Marcela, que para mí es una forma de estar en el mundo, una forma de ser en el mundo, y ponerse las gafas para mirar desde el feminismo muchas cuestiones que tienen que ver como con cómo son nuestros vínculos con el espacio, con el territorio. Después, también ver qué relaciones posibles podemos tener con la educación sexual integral. Y por supuesto, planteo aquí varios temas como para seguir avanzando en esto. Pero antes, a mí me gustaría, y sobre todo para aquellos que no son de geografía, citar a dos autoras que son españolas y que trabajan justamente temas de género en geografía. Me estoy refiriendo a María Dolores García Ramón, que es una de las grandes académicas de habla española, que desde hace más de 30 años viene trabajando. Y entonces dice, la geografía es una ciencia centrada en los análisis espaciales, pero ha ignorado sistemáticamente la variable de género como un elemento de diferenciación social. Y es cierto, la geografía le ha costado mucho adquirir nuevos enfoques epistemológicos, no solamente estas cuestiones de género, sino también muchas otras. Y una discípula de ella, Mireia Bailina, dice, hacer geografía feminista supone actuar profundamente sobre la visión androcéntrica de la concepción de la ciencia y del mundo. ¿Y qué es lo que pone en evidencia? La exclusión, la dominación y la reproducción de un sistema desigual. Esto es quizás una idea mucho más reciente, porque también la geografía con perspectiva de género no trata los mismos temas ni con el mismo enfoque teórico de hace 40 años, 30 años, 20 años en la actualidad. Por eso en algún momento se habló de una geografía de las mujeres, para visibilizar a las mujeres, pasó a llamarse geografía de género como una categoría relacional masculino-femenino,
para después hablar de una geografía feminista que involucra una praxis política de la misma, y hoy se está hablando de las geografías de las sexualidades. ¿Por qué? Porque se hacen fuertes críticas también a la concepción relacional masculino y femenino. Quiere decir que la geografía, entonces, ha estado nutriéndose, pero yo diría, y formando, desde un área periférica de la ciencia o de los enfoques hegemónicos de la ciencia geográfica, ¿no? Eso es muy interesante también verlo. Entonces, podríamos ir ya definiendo qué es la geografía de género, ¿no? Recordemos que lo que nos interesa a nosotros es estudiar la sociedad en su relación con el entorno. Y esta geografía de género lo que hace es tomar la estructura de género en forma explícita y a su vez adquirir un compromiso. ¿Para qué? Para atenuar esas dificultades, esas desigualdades basadas en el género y tratar de cambiarlas en el largo plazo. Sabemos que esta es una tarea ardua. El otro día, y esto a modo de ejemplo, leía un trabajo del Ministerio de las Mujeres que decía que es probable que recién en 120 años logremos la equidad. Por eso decimos un largo plazo. Quiere decir que nosotros tenemos mucho para hacer. Y aquella también, otra definición, que examina todas las formas en que los procesos sociales, económicos, políticos, ambientales crean, reproducen y transforman. Y fíjense, no solo los lugares donde vivimos, sino también las relaciones entre los que, las varones y mujeres, vivimos en esos lugares. Y a su vez, cómo estas relaciones también impactan en los procesos espaciales, en el entorno. ¿Qué quiere decir? Que hay entonces una retroalimentación, hay una comunicación, hay cuestiones relacionales entre el espacio, el entorno y las relaciones, en este caso de género. Entonces, hay quienes plantean que la geografía de género deberíamos conocerla más, y yo creo que es muy cierto esto. ¿Qué se está haciendo en geografía? Aquí lo único que hice fue plantear algunas de las cuestiones en que está la geografía de género. Y quiero aclarar algo acá. Yo casi siempre digo geografía de género, pero en muchas oportunidades voy a decir geografía feminista. ¿Por qué? Porque yo tengo una postura política que me identifica con justamente el compromiso político para hacer cambios. Esto podría ser todo un tema de debate, y lo es un tema de debate. Entonces, hay algo interesante que es conocer cuáles son, entonces, qué pasa con el movimiento de mujeres, qué pasa con el movimiento feminista, cuáles son los debates, cuáles son estas cuestiones de género en relación a los paradigmas tradicionales de la geografía, qué están haciendo las líneas de investigación, qué es lo que producen, qué es en lo que están trabajando, dónde está la información académica, y si la estamos enseñando una geografía con mirada de género, ¿no? Esas son algunas de las cuestiones. Este punto lo voy a pasar, y este también. Aunque aquí me interesaría, ¿qué pasa en los últimos 20 años en la geografía de género? Se nutre en varios epistemes, como podría ser el poscolonialismo, los estudios culturales, aportan muchísimas discusiones en geografía. Y la interseccionalidad, ya no podemos hacer el análisis basando nada más que en el género. Cuando empezamos a cruzarla con otras categorías, como pueden ser las clases sociales, la nacionalidad, el origen, la religión, la sexualidad, la etnicidad, los resultados son mucho más complejos, más ricos, mucho más, ¿cómo puedo decir? Por un lado son ambiciosos, pero los resultados son bien, bien interesantes. Y también en los últimos años dentro de geografía de género empieza a surgir el tema de las masculinidades. Aquí se discutió mucho si las masculinidades solo se tienen que ocupar los varones o si se tienen que ocupar las mujeres también. Aquí hay una cuestión de bastante discusión en relación a esto, pero es importante que los varones se repiensen cuáles son sus roles en esta nueva etapa donde lo que queremos es despatriarcalizar a la sociedad. Y se introduce la escala corporal. La escala corporal, el cuerpo como territorio, el cuerpo como praxis política también. Y aquí hay todo un área que la geografía está desarrollando muy bien. En esto sugiero
varios trabajos, después voy a dar algunas fuentes para ver a dónde pueden recurrir. Y el llamado sufrimiento de las sexualidades, todo esto tiene que ver con la teoría queer, etc. Entonces, concluyendo y recordando un poco algunas ideas de María Dolores García Ramón, ella dice, porque vive, aunque está en retiro, ella dice que no hay contenido de la geografía humana o geografía social que escape a la necesidad de ser vista desde el género, que es una obligación hacerlo, en cuestiones de geografía política, de geografía económica, de geografía cultural, etc. No hay prácticamente ni contenido que necesita ser revisado. Y algunas de las conclusiones de esto son las que ustedes ven. Esto que el enfoque de género lo que ha supuesto es una ruptura metodológica muy sustancial en geografía. Se han elaborado nuevos conceptos, hay nuevas categorías, pero tiene la contrapartida de que la contribución académica por ahora es reducida, aunque estamos viendo, y esto por datos de la Unión Geográfica Internacional, que es un supraorganismo de la geografía, que hay dos áreas, dos grupos de trabajo de la UGI, que son los que mayor producción tienen en el mundo. Uno es el grupo de género y el otro es el grupo de cambio climático. Pareciera ser que las mayores producciones en todo el mundo están focalizados en esos dos temas. Y también nosotros tendríamos que, digamos, analizar cuáles son las resistencias para incorporar estas categorías, estos enfoques, y sobre todo comprender esta diversidad social y espacial. Y esto también lleva a que estos temas sean poco trabajados en la enseñanza de la geografía. Yo debo decir en este caso, yo desde hace 12 años, en el Seminario de Integración Áreal 2 de la carrera de Geografía, yo doy nada más que temas de geografía de género. Y los resultados son, le puedo decir a los que son profes de geografía, maravillosos. Cómo esto capta, atrae, no solamente estudiantes de las carreras de geografía, sino que hay de otras carreras que piden cursar ese seminario en geografía, porque ahí se ven cuestiones de género. Esto es un dato también para Gaby. Voy a pasar esto muy rápido, esto ya lo dije recién, y en el caso de América Latina, que nosotros sabemos que es otro de los ejes que recién analizaba Marcela, muy importante. La mayor cantidad de trabajos en este enfoque, en este momento en el mundo, se están dando en América Latina, y cada vez tiene mayor potencial. Después les voy a explicar, les voy a dar algunas líneas. Y para bajar todavía a un terreno mucho más concreto, mucho sería la disciplina, vamos a repasar aquí algunos contenidos y recursos. Siempre a mí me gusta plantear a quienes me escuchan, ya sea estudiantes, colegas, a veces también inclusive investigadores o académicos. Bueno, ¿qué hacemos nosotros en nuestras clases de geografía desde la perspectiva de género? ¿Con qué recursos contamos? Entonces, les voy a mostrar, voy a ver si lo agrando, para que se vea mucho mejor. En un momento determinado, cuando ya se empezó a hablar de la campaña, fue hace 2 años, y en la previa de los 2 años, se organizaron charlas en el instituto, ¿no? Que venía gente de distintas procedencias, venían médicas, venían abogadas, venían de otros profesionales, y a mí me invitaron como geógrafa. Cuando yo ponía estos mapas, en realidad se quedaban un poco impresionados porque decían, pero esto se puede mapear. ¿Cómo es posible que esto no se analice y no se estudie? Esto, y fíjense, este mapa es del 2003, y acá lo que se está analizando es, por ejemplo, el estatus legal del aborto, o los abortos peligrosos en el mundo, cómo están regionalizadas las estadísticas y qué cantidad de información podemos trabajar en esto, con información que corresponde a la Organización Mundial de la Salud
y al Instituto Guttmacher, que hace tiempo viene trabajando sobre estos temas. O, por ejemplo, otra información que tiene que ver, y esto es un mapeo a nivel mundial, fíjense que yo voy cambiando las escalas espaciales continuamente. ¿Qué es lo que está pasando en el hemisferio norte en relación al hemisferio sur, o si quieren llamar el sur-sur, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando aquí con respecto a las leyes sobre el aborto? Esperemos que el color amarillito, en el caso nuestro, cambie prontamente. Después, para los docentes, también tenemos recursos online. Esto es de notiamerica.com. Yo ahora no estoy logueada, pero si me logueara a este sin link, voy a intentar hacerlo, si me permiten. Puede ser, a ver, voy a ver si lo puedo hacer. Bien, lo pude hacer, muy bien. A ver si me lo muestra. Fíjense, este es un sin link, es un recurso online muy interesante. Entonces, a medida que yo voy pasando Mónica, sí, ¿se Mónica, ve? Sí. tendríamos que cambiar la pantalla, dejar de Dale. presentar esta y abrir la pestaña de internet. Bueno. ¿Lo estás haciendo vos, María? No, no tengo el link. Ah, no tenés el link. Bueno, a ver si yo puedo hacerlo, porque hay 2 o 3 cosas. No. Si no, el link lo tenés en la presentación. ¿Esto no se ve? ¿No lo están viendo el mapa cómo funciona? no. Bueno, no importa. Entonces vuelvo a... ¿Estás presentando? Epa. No. Bueno, salgo y vuelvo a entrar. Ahí está. Bien. Se lo dejo para que lo vean después ustedes. Quiero pasar a otro. O las formas del protocolo nacional para la realización de abortos no punibles, para trabajar. Hay distintas cartografías. La cartografía se va actualizando, les diría, mes a mes. Seguimos con el aborto, pero yo podría llegar a tomar otro tema, violencias hacia las mujeres, femicidios y feminicidios. Hay cantidad de información, se dan las 2 grandes definiciones, y qué es lo que pasa, por ejemplo, en México, pero también qué es lo que pasa en la India. Quiere decir que nosotros tenemos aquí una cantidad de información que desde la geografía podemos actualizar. Cómo se pueden dar clases, cómo se pueden dar todos estos temas que están vinculados con la ESI, pero que son también temas específicos de la geografía, en este caso por provincias, o por ejemplo, la feminización de las migraciones, para mencionar otros, cómo las migraciones se han feminizado. ¿Qué quiere decir esto? Las mujeres ya migran solas, migran por cuestiones laborales. Hay lo que se llama, Saskia Sassen, una feminización de la supervivencia. Las mujeres, ¿qué pasa en su vínculo con el área de destino y qué pasa en su vínculo con el área de llegada o de origen? También la participación política de las mujeres, esto es algo muy interesante. Otro punto puede ser los partidos políticos, cómo están conformados en distintos lugares del mundo. Y quiero hacer hincapié en esto, en lo que se llama el contramapeo, cartografía social o cartografía feminista, que la gente de Ecuador está trabajando en forma muy interesante porque se van visibilizando las desigualdades de género. Y lo hacen con distintas metodologías que están muy vinculadas con el trabajo social o con lo que hacen las psicólogas sociales, las trabajadoras sociales, que trabajan desde mapas parlantes, caminatas en transectos, trayectos urbanos, mapeo del cuerpo-territorio. Esto tiene que ver mucho sobre cómo las mujeres defienden los territorios poniendo el cuerpo. De esta manera empieza a surgir esto que se llama cartografía social. ¿Cómo se hace un contramapeo? ¿Cómo se hacen cuestiones de trabajo de las mujeres rurales y campesinas? Esto tiene que ver mucho con lo cultural. Otro puede ser
y esto está trabajando mucho una colega argentina de Tandil, Diana Lang, que se llama Cartografías de los espacios del miedo, geógrafas haciendo lugar en Tandil. Es muy interesante ver esta metodología, o por ejemplo, y esto complementa con lo que decía Gabriela, los datos, cómo se pueden visualizar los datos de las mujeres, cómo están representadas, y es un trabajo que hizo la ONU en el 2020. Después se los voy a mostrar de otra manera para que lo puedan ver. No sé si trabajan este atlas, pero este atlas es un valioso recurso para trabajar cuestiones de ESI y cuestiones de geografía, no solamente en forma disciplinar, sino en algunas de esas otras actividades que tienden hacia lo común. Una joven geógrafa argentina está en la elaboración de esta cartografía que se llama Geografía de las Sexualidades. Después me voy a tomar la atribución de hacerles un muestreo de eso. Y por último, sobre todo quienes quieren fuentes, ¿a dónde recurro para ver estos contenidos? A nivel Argentina tenemos esta geografía de género que también es de la Universidad de Tandil. Allí hay producción propia de la universidad y de investigadores extranjeros o fuera de la universidad. Está esta revista latinoamericana de geografía de género que ya tiene 10 años de publicaciones semestrales con alrededor de 15 a 20 trabajos en cada una de ellos y trabaja mucho las sexualidades. El año pasado se hizo este seminario latinoamericano en Tandil y el año que viene se continúa haciéndolo en Chile. Ya se hizo en México y se hizo en Brasil en 2 oportunidades. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros tenemos una gran cantidad de recursos para poder ir trabajando. Si me permiten, y si puedo, ¿se ve esto? No. No lo están viendo, ¿no? ¿Se llama Geografía de las Sexualidades? No, no lo estamos viendo ahora. A ver. Voy a ver si lo puedo. Uy, me fui. Acá está. Y a ver si puedo presentar el otro. No me lo está mostrando. Está bien. Esperen un segundo. Voy acá. Voy aquí. Bueno. No se los puedo mostrar en este momento. No sé si vos, Vicky, podés desde la página. No creo que puedas. La geografía de las sexualidades. A ver. ¿Está en una diapositiva? Sí, pero está la dirección. Yo estoy con la dirección, pero no estoy viendo que lo puedan ver, por eso. A ver si lo puedo. Tendría que poder verlo desde acá. Bueno, va a quedar compartir. Compartir pestaña no funciona. No. Yo he intentado y no. A ver acá. Espera. ¿Ahora? ¿Tampoco? Ahí sí. Bien. Perfecto. Geografías de las sexualidades. Bueno, este es un trabajo que está haciendo un grupo que se llama Cambalache Coopera, que es de la UBA. Geografías de las sexualidades es uno de los temas que trabaja y lo plantea Magdalena Moreno. Fíjense que a nivel mundial, uno es un mapa online, uno se mete aquí, entonces empieza a abrirse, supongamos, ¿qué es lo que hay aquí? Aquí hay distintas informaciones, supongamos vamos a Tandil, podemos marcar uno, y a la izquierda lo que se muestra es la localización de algunas producciones. ¿Cuál es esta? A 20 años de las primeras jornadas, uy, justo la mía, perdón, no tiene nada que ver, disculpen. En 2018, es una publicación sobre las primeras jornadas latinoamericanas de geografía y género que yo organicé en la Universidad de Lomas de Zamora. Disculpen, pero no fue intencional. Voy a poner otro. El uso de crack, adolescentes y masculinidades en el Brasil contemporáneo.
Edgar Rochard, que se doctoró recientemente en masculinidades, lo tiene en castellano. Si me voy a Mar del Plata, también puedo encontrar algunas otras publicaciones. La ciudad como espacio de lucha de mujeres y construcción en el espacio urbano, del 2019 en español. Y si cambio la escala, me puedo ir a otros lugares de la Argentina o me puedo ir a Brasil. Y en este caso también... ¿Perdón? ¿Perdón? No, Mónica, creo que es un micrófono abierto. No, no fue una... ¿No es por una pregunta? Bien. Y si me voy, por ejemplo, a España, aquí, o a Europa, vamos a ver que la mayor producción está justo en España. Vamos a Barcelona, que es uno de los principales centros, y aquí ustedes van a poder ver gran cantidad de los trabajos que están online, se pueden consultar, y uno puede informarse sobre, estudiar, informarse sobre estas publicaciones. Y bien, este me pareció un recurso bien interesante. No sé si tenemos tiempo para mostrar. ¿Tenemos tiempo o lo dejamos para preguntas el resto? Porque también tenía uno sobre visualizar los datos de representación de que la ONU da sobre las mujeres. Por ejemplo, a ver. ¿No está? Porque si yo lo... A ver, tendría que estar ahí. Este es otro interesante de la ONU Mujeres, la representación de las mujeres en la sociedad. En política, esto es online, se va moviendo, es también bien interesante, es la participación de las mujeres parlamentarias desde el 97 hasta el 2020, separado por hombres y mujeres. El 25, bueno, aquí va cambiando también el porcentaje. En cuestiones de trabajo, mujeres en el con cargo de directoras generales de la lista Fortune. Fíjense, solamente el 2.4%, es mínima la cantidad. También dicen qué empresas están, otro para hacer otro análisis. Cuestiones sobre la cultura y las ciencias, mujeres ganadoras del premio Nobel, van a ver ustedes que son, creo que no alcanza la mano para saber cuántas son. Desde que 1901 hasta, sí, o sea, a lo largo del siglo, cuáles son las mujeres que han ganado el premio Nobel y en qué áreas, porque también está el dato. Otra cuestión es sobre el periodismo, las mujeres en los medios periodísticos desde el 2000 hasta el 2015, cómo va variando, en cuáles predominan, si es en periódicos, en radios, en televisión, mujeres y hombres. Esto es simplemente indicativo. Las mujeres en el entretenimiento, ¿cuáles son las mujeres que ganaron el premio, por ejemplo, el Oscar? Creo que son dos nada más, me parece. Desde 1921 hasta el 2020. Sí, son dos. Me aparece por ahora. O, por ejemplo, toma otro que es el Festival de Cannes. O las mujeres en el deporte, aquí hay otro gran tema también. Desde 1896 en los Juegos Olímpicos hasta el 2020. Aquí podemos, fíjense cómo se van activando en qué línea de deportes, porque no todos los deportes se practican por mujeres, eso también es otra inequidad. Brecha salarial de deporte, sabemos que ganan mucho más los varones tenistas que las mujeres tenistas, para mencionar algo. Artes culinarias, no es lo mismo decir chef que decir cocinero que decir cocinera. ¿Cuáles son los más destacados? Solamente hay 5. Bueno, así podemos seguir planteando gran cantidad de estos datos. O sea, el objetivo mío fue, bueno, dar un pantallazo desde qué estamos viendo en geografía de género, qué estamos viendo en geografía feminista, y en realidad lo que estamos tratando de hacer es de cambiar potencialmente y realmente muchas de esta geografía social, esta geografía política, esta geografía económica, que necesita ser revisada a la luz de esta perspectiva. Bueno, no sé si con esto yo doy por aquí cerrado. Supongo que habrá bastantes preguntas y me gustaría escucharlas para ver si podemos contestarlas. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a Gabriela, a Marcela y a Mónica por sus
exposiciones, por haber compartido con nosotros estos pantallazos generales. Y ahora sí abrimos el juego a partir del chat para poder iniciar los intercambios. Mientras escriben algunas preguntas, recupero una de Julieta que dice, ¿empezarían las transformaciones del diseño curricular a partir del diseño para los profesores de nivel secundario? Sí. Bien. Sí, en este momento aprovecho también a decir dos cositas, porque en este momento están conviviendo en nuestra formación docente 3 grandes grupos de diseños curriculares que corresponden a distintos momentos históricos, a distintos proyectos políticos, y los más antiguos, y que están como previos a cualquier otra normativa federal que nos rige en este momento, son los del 99, que son los de secundaria, salvo los que se modificaron en el 2017. Así que nuestra prioridad van a ser los profesorados de secundaria. Y quería solo 10 segundos en relación a la presentación que hizo Mónica. Mónica forma parte de nuestro equipo y otros compañeros y compañeras que forman parte del equipo tienen esta perspectiva y esta posibilidad y han tenido este recorrido justamente de poder mostrarnos ahora la diferencia entre nombrar, entre mencionar algunas cosas a modo de anécdota o a modo accesorio y a tener una perspectiva en relación, ¿sí? No es solamente en las distintas, por eso le decía lo de las perspectivas y lo de los conceptos articuladores, etcétera, porque no tiene que ver con nombrar y con decir al pasar algunas cosas para que hagamos un entramado. Tiene que ver con aprender a mirarlo desde otro lugar, ¿sí? Y me parece que estos ejemplos que nos está trayendo Mónica y otros compañeros que son de otras disciplinas nos están ayudando a ver cómo se pueden trabajar distintos campos y distintas disciplinas, aun cuando nosotros estemos avanzando hacia una mayor integración, no tanto la fragmentación de las disciplinas, pero aún así se pueden pensar, diseñar y hacer propuestas pedagógicas desde otros lugares. Así que me parece que está genial como para articular lo que veníamos diciendo. En ese sentido, también en el chat, Estela Maris comenta que en inglés también están iniciando procesos de enseñanza que tienen que ver con la interseccionalidad, el poscolonialismo, la diversidad, que es una disciplina también que se ve permeada por estas nuevas perspectivas. Y María Victoria Piva destaca el hecho de que en este proceso de desarrollo curricular se conciba las instancias de participación como un componente para la definición y la construcción. Fundamental. Y además ya lo iniciamos. Para nosotros es fundamental, pero ya venimos haciéndolo en todo este proceso, venimos como a 2 velocidades. Lo hacemos para el desarrollo, pero todo eso lo tenemos un registro. Maricruz es una excelente, además de todo, una excelente registradora que nos ha guardado archivos de todas esas mesas de trabajo, así que tenemos muchísimo trabajado. Y con respecto a la compañera de inglés, seguramente la vamos a contactar porque nos interesaría muchísimo saber cómo lo están haciendo. ¿Sí? Perfecto, después entonces cruzamos los datos. ¿Felipe? Sí. Bueno, gracias Virginia, muchas gracias a las ponentes. Me surgieron algunos interrogantes, algunos muchos, ¿no? Muy ricas las presentaciones también, mientras las iba escuchando. En primer lugar, preguntarle, bueno, soy estudiante del 4º año de historia y bueno, no puedo no hacer esta pregunta también a la profesora en geografía, un poco qué es lo que encubre también muchas veces cuando en las cátedras, y también lo hemos visto en las mesas de ESI, cuando al tratar algún cambio importante se vuelve a esta cuestión de el recorte epistémico que no permite esta apertura o que son nuevas miradas muy recientes. ¿Cómo lo ve usted a esa mirada? Y por otra parte, y está abierta a las 3, pero bueno, también a usted. Algo que también nos emerge y cuando también vemos la teoría queer y todos los movimientos del último medio siglo, por así decirlo, eh, ¿qué
¿qué interpela la ruptura del binarismo y de qué manera se puede llegar a hacer esto en los nuevos diseños y las diversidades y los géneros que cada vez más van desestructurando etiquetas? Tenía el micrófono abierto. Felipe, yo creo que estamos asistiendo a una fuerte interpelación a la heteronormatividad, ninguna duda, impuesta por el patriarcado y ayudado por el capitalismo. Por lo tanto, no debemos olvidarnos de esos dos grandes ejes que interactúan continuamente y a los que tenemos que abordar simultáneamente. Sí, yo creo que esto va a traer... A ver, primero, yo me considero bastante ecléctica, ¿no? Quizás por eso la posibilidad de ampliar la mirada. No soy rigurosamente ecléctica, depende de qué situación, de qué problemática, acudo a aquello que me pueda dar respuesta. Yo sé que esto es terrible para mucha gente, ¿eh? Yo creo que pone en discusión esto, es muy, muy terrible. Pero creo que es un tema que está instalado, cada vez más instalado, y quien lo niegue es porque es un negador de la realidad. Y bueno, tendríamos que ver cómo podemos evitar esa negación. Pero el que quiere negar, niega. No hay peor sordo que el que no quiere, ¿cómo es? No hay peor sordo que el que no quiere escuchar, o no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿no es cierto? Eso lo estamos viendo todos los días, apenas abrimos un medio de comunicación. Así que en ese sentido me parece que apuntamos, por lo menos yo hace poco estoy en el equipo y estoy interpretando que lo que se busca justamente son esas miradas. Quizás las chicas puedan contestarte otras cuestiones o de otra manera. Yo, con respecto a lo ecléctico, yo trabajé muchos tiempos con violencia de género y tuve oportunidad de ver desde adentro las historias de vida, las entrevistas en profundidad de muchas mujeres que buscaban atención, que buscaban respuesta a sus problemas en una ONG. Más de 30 años de leer historias de vida y entrevistas en profundidad. Entonces yo entendí que había una cuestión que era el hogar. Perdón. El ruido, José. Perdón, pero hay un ruido ahí de atrás que molesta. Entonces, yo veía que el hogar se transformaba en un territorio del miedo. Y ahí fue donde me lo planteé, esta categoría que es el lugar, que es abordada no solo por la geografía, como puede ser el territorio. Hoy el territorio es una categoría geográfica, pero está en boca prácticamente de todas las disciplinas. Lo estamos viendo de acá, en el mundo de la política, en el mundo de la praxis política, en la sociología, en la economía, se habla de territorio, territorio, territorio. También se habla de lugares. ¿Qué quiere decir? Yo empecé si yo hacía el análisis a una escala muy micro, yo tenía que usar ciertas técnicas y metodología cualitativa, pero si yo me voy a un planteo o a un análisis de lo que es la violencia de género a nivel latinoamericano o a nivel global, y obviamente esas cuestiones metodológicas a mí no me sirven. Entonces, no tengo ningún prurito en usar, desde un punto de vista ecléctico, hasta te diría, otras metodologías y otras técnicas. No sé si con esto te estoy contestando lo que vos preguntás, pero creo que sí, voy orientada por ahí. ¿Verdad, Felipe, o no? Sí, muchas gracias. Bien. Bueno, y agregar, digamos, que este es un campo en disputa, digamos, y de disputa, con lo cual, digamos, ahí tenemos que jugar en ese campo. Nosotras y nosotros sabemos que hay resistencias, inclusive resistencias que están ligadas a organizaciones políticas, internacionales, que superan, digamos, las cuestiones que puedan pasar a ocurrir acá. Hay, digamos, como
una lucha organizada contra la ESI o contra la perspectiva de género en educación que no existía cuando en el 2006, por ejemplo. Esto se fue gestando en los últimos años en nuestro país, pero también en Costa Rica, también en Brasil, también en Perú, con más fuerza, digo, ¿no? Y está ligado a algunas iglesias y está ligado a algunas ideologías de extrema derecha internacionalizadas, digamos, ¿no? Eso en cuanto a, digamos, cómo hacemos para trabajar para la superación del binarismo, que es una de las cosas que está muy instalada en los discursos educativos, en las instituciones, en los institutos, digamos, y también en el nivel en los niveles de decisión con respecto a género y a ESI. Bueno, la forma de superarlo es participando, es tomando una posición. En este sentido, digamos, todos los que participamos de esta pedagogía tenemos que tomar una posición política, ética, y entrar a luchar al campo, digamos. Eso por un lado, pero digamos que es uno de los objetivos de esta dirección, superar el binarismo que todavía regula los vínculos en las instituciones educativas. Si bien, digamos, a partir de las leyes de matrimonio igualitario y identidad de género, comenzó a tensionarse con más fuerza, y, digamos, las presencias en las instituciones también gestan movimientos, ¿no? Y eso, digamos, genera resistencia, pero también genera cambios de posición. Entonces, Morgade siempre dice que hay que trabajar no enfrentándonos, digamos, no peleando, no imponiendo, sino informando, formando, hablando, conversando, porque también se ha generado mucho discurso falaz en torno a la ESI, en torno a los feminismos, en torno a las perspectivas de género. Bueno, estos discursos la verdad es que hay que tomarlos, hay que discutirlos, buenamente, digamos. No sé qué otra cosa habías preguntado. Yo quiero aportar algo en relación a lo binario. Si bien la forma en que uno conoce más evidentemente ese binarismo es por los discursos, la verdad que lo binario son reglas de juego y vienen de la mano de muchas otras cosas. Por ejemplo, de la exclusión, ¿sí? Insisto con eso, con el tema de que no es solamente un modo de decir las cosas, es un modo de decir que expresa una lógica. Y es una lógica que además viene de la mano de Occidente y de la modernidad, digo, no estoy diciendo nada nuevo, con lo cual tratar de pensar en una diversidad epistemológica y en un reconocimiento de otras formas de relación con el mundo y con los otros, y de esto nos enseñan mucho otras comunidades, ¿sí? Otras formas de vida, y legitimarlos en políticas, algunas las trajo recién Gabriela, las nombró, o en este caso cuando nosotros planteamos que en una política pública como la formación docente, está bueno posicionar y dejar escrito y legitimar en esa letra y en esa política que también hay otras maneras de pensar la vida y pensar el mundo, nos parece que es importante. Y sin duda eso no va a alcanzar para que no siga habiendo las disputas que hay, sin duda. Pero me parece que es un gesto, es una posición poder hacerlo esto desde la política, como ya hay otros ejemplos.
Digo, que la ESI sea política pública, que sea una pedagogía y que con todos los inconvenientes que ha habido se sigue sin pausa tratando de que ocurra, me parece que da muestra de lo importante que son las políticas. Bien, muchas gracias. A propósito nombraron ambas la cuestión de la resistencia, y Julieta Garrido pregunta, ¿cómo hacer, asumo que en la práctica cotidiana, institucional, micro, ante la resistencia a la perspectiva que propone este cambio? ¿Puedo hablar? Sí. Yo creo, más allá de los planteos macros que hacen Marcela y también Gabriela, me parece que lo que está ocurriendo es algo semejante a un tsunami, socialmente me refiero, ¿no? Sociopolíticamente. Y hay gente que todavía no se ha dado cuenta de eso. A mí me parece que es muy interesante ver lo que pasa en las instituciones. Quizás hasta hace 5 años era impensado, porque la misma sociedad, a través de distintos cuerpos, está interpelando diariamente y continuamente a las instituciones. Entonces, es cuestión también de un cierto tiempo. Yo creo que tiene que pasar un periodo donde, como el feminismo, habrá olas de avance, de cierta estabilidad, de cierta meseta, y nuevo otro avance, pero los cambios son inexorables, Felipe, y el resto, son inexorables, y hasta eso me parece que estamos marchando. Entonces, por un lado está lo bien macro que plantean las chicas, sobre todo Marcela y Gabriela, y me parece que después están los lugares, las experiencias, el cotidiano, qué es lo que está pasando, y eso es lo que está coadyuvando a que haya estos cambios. Me parece que eso también es importante. Lo que quería agregar a lo que dice Mónica, que en este momento coincido totalmente en que no estamos en situación de tsunami y que estamos digamos, nos daremos cuenta en un tiempo en dónde estamos parados, pero digo que en cuanto a lo que tiene que ver con género y para seguir dándole vueltas a la pregunta, me parece que en este momento los feminismos populares que tienen un rol muy importante con respecto a, digo, por un lado los feminismos populares, ¿no? Con respecto a la difusión, con respecto a la tracción, a poder traccionar sujetes, por un lado eso. Y por otro lado, hay muchas mujeres que hacen trabajos sin llamarse feministas, sin autopercibirse como feministas, que hacen trabajos en las instituciones, en los barrios, en las organizaciones sociales, que están absolutamente comprometidas con el género, digamos, ¿no? En este sentido también, y siguiendo, digamos, lo que tiene que ver con la línea relacionada con la intersección, nosotros en Latinoamérica tenemos que también encontrar nuestros referentes, nuestras referencias. Bueno, las mujeres piqueteras son nuestras referencias. Eva Perón es nuestra referencia. Las madres de Plaza de Mayo son nuestra referencia. Las abuelas son nuestra referencia. Las luchas de las mujeres cuidando los territorios son nuestra referencia. Entonces, digamos, más allá de la letra de las academias y de los discursos de los estudios de género, que por supuesto que nos han posicionado, que nos han ayudado a entender la realidad, las realidades, a entendernos como mujeres,
me parece que también tenemos que situarnos, o sea, también esta es otra de las cuestiones que desde nuestro equipo trabajamos fuerte. Somos sujetas situadas, entonces por eso lo estamos pensando en términos de interculturalidad, en términos de enunciación en Latinoamérica, en términos de ambiente, bueno, entonces digamos que hay mucho como para indagar también en ese sentido, ¿no? Hace poco compartimos con Maricruz, con Marcela, no sé si estuviste seguido en alguna, mesas con mujeres afrodescendientes. Bueno, y ahí la verdad es que hay tanto para aprender, para desentrañar, para seguir posicionándonos. Además, digamos, la convocatoria no fue únicamente a mujeres, sin embargo, las que participaron fueron mujeres. O sea, si buscamos en distintas cuestiones, siempre en lo que tiene que ver con participación hay como una asimetría respecto de los varones, ¿no? Participación en cuestiones reales. Después, si vamos, por ejemplo, a los sindicatos, hay solamente un 18% de mujeres participando de la vida sindical. Y la mayoría de ellas destinadas a las cuestiones de género, o sea, no participando de los ámbitos de decisión, excepto por ahí en CETERA. Pero digo, es como que tenemos que hacer foco también en nuestras cuestiones, ¿no? En nuestra provincia, en nuestro barrio, nuestro partido. Y yo quería hacer otro comentario que no es menor y por ahí es muy colateral, pero todo esto que para mí está pasando, aconteciendo, y que yo a veces planteo que es como un tsunami y mucha gente no se da cuenta que está siendo revolcada por el tsunami, el rol que tienen los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque hay cada vez más periodistas, comunicadoras, que son activistas, que están capacitadas en cuestiones de género, y que me parece que han cumplido un rol sumamente importante desde que se inicia con la conformación del Ni Una Menos, porque cuando uno empieza a ver cómo es que se formó el Ni Una Menos, quiénes integran el Ni Una Menos, hay un recorrido previo que tiene que ver con esas divulgadoras, comunicadoras, en distintos medios, gráficos, televisivos. Hay cada vez más producción que llega más al territorio llano. Y me parece que ahí hay algo que también pesa mucho en la conformación del proceso que estamos viviendo. Era eso. Bien, muchísimas gracias. Bueno, en el chat también están solicitando algunos recursos puntuales para la enseñanza en la educación primaria, así que es bastante probable que utilicemos los datos de inscripción para poder hacer circular y seguir en este proceso de construcción y tejiendo las redes que empezábamos en esas mesas de trabajo. Si tienen 5 minutos más, a mí me gustaría que nos contaran la mirada del equipo sobre el hecho de qué manera se resignificaría el rol docente, entendiéndolo en el marco de este entrecruzamiento de perspectivas, de qué manera transforma ese prisma, esta concepción cultural, tradicional, acerca del rol docente, y bueno, y en un espacio en el que predominan las mujeres y es tan asquerosamente patriarcal, diríamos, y lo tenemos naturalizado, porque aun cuando somos mayoría y constituimos las bases y la fuerza y sostenemos las instituciones educativas, es una organización violentamente patriarcal no cuestionada hasta estos tiempos contemporáneos. Yo arranco
con algunas cositas nada más como para disparar y después siguen. Una de las cuestiones es que justamente nos hacemos mucho la pregunta de con quiénes contamos para que se hagan cargo de ciertos espacios de formación que uno pensaría para los nuevos diseños. Y la verdad que en principio no pensamos que no hay docentes para hacerse cargo. Digo, vamos a imaginarnos que pensamos en alguna unidad curricular específica dentro de un campo o en algún espacio. Estamos imaginando, no tenemos definiciones al respecto. Y uno dice, ¿y cuál es el docente que estaría a cargo ahí? No tenemos profesores de ESI, por ejemplo, digo, no es algo... Sin embargo, lo primero que pensamos es que no hay docentes con quienes contar. Tenemos ahí un trabajo de participación y de reconocimiento también con algunas trayectorias y con algunos docentes que vienen haciendo este trabajo, esta tarea desde hace mucho tiempo. Eso por un lado. Por otro lado, en este proceso de construcción curricular que estamos pensando para transformar los diseños, ese mismo proceso es un proceso formativo. Por eso nosotros decidimos hacer mesas de trabajo, hacer encuentros y que sea participativo, pero no participativo porque les vamos a mandar una encuesta para llenar online. Digo, eso sería uno de los tantos recursos. Nosotros queremos encontrarnos, queremos conversar con estudiantes, con docentes y con otros. Ese mismo proceso es un proceso formativo. Es un proceso que ya reposiciona, porque no son destinatarios solamente de algo, sino que en realidad están formando parte de un proceso de construcción de otro proyecto. Y ese es un proyecto formativo diferente. Esto como para arrancar, digo, más allá de que tengamos pensado que haya paralelamente procesos de desarrollo curricular y de formación y seguramente está involucrado en esto también, formación permanente que va a ir de la mano, digo, es todo un conjunto de políticas de formación y de construcción. Pero yo insisto con esto, que todos los procesos en donde participemos con algún proyecto compartido para construir este proyecto, es un proyecto formativo y forma parte de esto que nosotros llamamos las experiencias. No es que los vamos a capacitar, les vamos a contar de qué se trata. Están siendo parte de esas definiciones y eso los resitúa, hace revisar el lugar desde el que uno está mirando las cosas. No sé si por ahí te contesté, pero por lo menos inicio. Marce, ¿quería algo a eso? Sí, claro. No sé si se escucha bien. Bueno, para sumar con respecto a esto, ¿no? De qué manera se resignifica, ¿no? El trabajo docente a partir de pensarnos entramadamente estas perspectivas. Y creo que hay una cuestión que también resurgió mucho a través de la propuesta de organizar la enseñanza por campos para los primeros años, que construyó algunas condiciones para trabajar colaborativamente con otras y otros profesores. Y la verdad que en el entramado de perspectivas necesitamos mucho trabajar con otras y con otros, porque en la gran mayoría nuestra formación fue disciplinar, y digo, para encontrarnos con otras perspectivas nos tenemos que sentar, compartir, construir con otras y con otros docentes, con otros y con otros espacios curriculares, así que creo que eso es algo que nosotros en las mesas recuperamos mucho, de que en los institutos caló muy bien, se sintieron muy cómodos siendo invitados a trabajar en esta integración de espacios curriculares por campos, y creo que el entramado de perspectiva nos invita a esto, ¿no? A empezar a pensar entramadamente a partir del construir con otras y con otros estas nuevas construcciones, ¿no? Que requieren de distintos recorridos. Así que creo que eso es algo también que resignifica a partir de pensar de esta forma, ¿no? Estas intersecciones. Bueno, muchísimas gracias. Nos pasamos del tiempo. En el chat no tenemos más preguntas, sí, muchos agradecimientos por haberse sumado, habernos admitido en esta propuesta.
nosotros estamos como instituto atravesando el aniversario 55 y consideramos que es un momento donde tenemos que cuestionarnos hacia adentro las tradiciones, qué queremos, cuál es nuestro horizonte para los próximos 55, y no queremos que los estudiantes tengan una formación desconectada de lo que está sucediendo. Sí, es un instituto tradicional, como nos hemos encontrado muchos otros a lo largo de esas mesas de trabajo, y revalorizamos el hecho de que, más allá de la institución en sí, hay mucho docente militante, hay mucho estudiante militante de la educación sexual integral, y esas resistencias en algún momento van retrocediendo, nos vamos amigando, vamos encontrando puntos en común. Y este espacio para nosotros es muy valioso porque hemos, a partir de lo individual, de algunas capacitaciones, de algunas charlas, nos fuimos aproximando a diferentes marcos teóricos, pero nos parecía que faltaba la discusión desde la dimensión política, poner en el centro de la política educativa esta cuestión de la ESI, porque en definitiva las didácticas específicas son también un aspecto de la política educativa, y este nuevo prisma, este nuevo paradigma también va a tensionar esas didácticas específicas, y de eso se trata la formación continua, digamos, de encontrarnos para discutir todos los actores involucrados en el hecho educativo, estos espacios en los que vamos aprendiendo. Decíamos en las mesas de trabajo también, todos nos fuimos transformando en cada uno de estos encuentros, en cada una de las capacitaciones que hicimos al interior, y con otros actores de la comunidad. Así que les agradezco muchísimo a todo el auditorio, a ustedes como equipo haber participado, y bueno, y haber también dedicado todo el tiempo anterior a la gestión de que este encuentro pudiera realizarse. Es muy valioso y sirve también como insumo para todo lo que se pueda reflexionar o problematizar después a partir de este encuentro que nos permitieron grabar. Muchas gracias a ustedes, María Virginia, a todos y todas y todos los presentes, las presentes. Gracias a las compañeras de las mesas que vinieron a participar, que son de otros distritos, a Gise, a los compañeros que nos acompañaron, y bueno, a todos. Muchas gracias. También hoy me decía María Virginia que por ahí los estudiantes estaban como medio nerviosos. Bueno, la verdad que para nosotros también es nuestra primera intervención, ¿no, Marce? Así. Yo estaba muy nerviosa, debo reconocer, porque me pasó como a Mónica, que no sabía con quiénes nos íbamos a encontrar. Claro. Y entonces los últimos minutos estaba como muy ansiosa, ya los quería ver. Ya quería ver de qué se trataba y quería que preguntaran, ¿viste? Ya fue como demasiada ansiedad, así que, pero la verdad, muy agradecida por la invitación y a disposición para seguir intercambiando, obviamente. Bueno, esa timidez no es un rasgo real, está creado en estas circunstancias, así que si nos volvemos a encontrar seguramente el intercambio tendrá otra dinámica, porque no somos así, nos portamos bien hoy porque era la primera vez que nos encontrábamos. Bueno. Muchas gracias. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Chao, hasta luego. Muchas gracias. ¿Te quedás, María Virginia? Sí. Bueno, ¿qué te parece?